Feliz Año Nuevo a todos los egipcios y egipcias de la antigüedad. Hoy es el primer día de Akhet, el Año Nuevo en el Antiguo Egipto. Era el inicio de la inundación anual del Nilo, que dejaba un limo negro muy fértil sobre tierras egipcias. En este día especial para los hombres y mujeres del Antiguo Egipto, desmitifiquemos una teoría popular sobre la intervención extraterrestre o de astronautas en la historia humana, especialmente en el Antiguo Egipto. El objetivo de este video no es debatir la existencia de seres de otros lugares, sino simplemente tratar este tema histórico basándonos en los trabajos existentes, para que todos puedan entender cómo en el Antiguo Egipto se llegó a la era de las pirámides, sin intervención divina alguna, en todos los sentidos. Sobre este tema han circulado muchos documentales que buscan causar sensación más que informar, en internet y canales populares como RMC Découverte o History Channel. Muchos de estos documentales, como La revelación de las pirámides y su secuela, son reconocidos por la mayoría de arqueólogos e historiadores como falsos documentales, es decir, documentales falsos. La crítica es que los documentales muestran principalmente a participantes sin experiencia en el tema histórico, y otros presentados como científicos, pero que en realidad son periodistas o escritores. Así, los críticos de estos documentales cuestionan la legitimidad tanto de los participantes como de los argumentos que apoyan la teoría. Surge la gran pregunta: ¿cómo los egipcios antiguos construyeron las pirámides y se convirtieron en una de las primeras grandes civilizaciones? Las hazañas realizadas para construir las pirámides son increíbles, tanto que son la razón principal de la existencia del mito del que hablamos hoy. Las pirámides de Egipto se construyeron durante el antiguo imperio egipcio. Hace más de 4.500 años, unos 2.500 antes de Jesucristo. En esa época, el resto del planeta no vestía pieles animales, como dicen algunos defensores de la teoría de los alienígenas antiguos. La humanidad ya había contactado civilizaciones como los sumerios, creadores de la escritura. Observaban que mientras Egipto antiguo se desarrollaba, también florecía la civilización del Indo, constructora de grandes ciudades y comparable en esplendor a Egipto. Esto no le resta mérito al genio del Antiguo Egipto, al contrario, pero permite ubicarse en la historia. Muchos elementos son problemáticos para los defensores de la teoría de alienígenas antiguos. Así, el transporte de grandes bloques permitió colocar los cimientos y construir el interior y exterior de las pirámides. Intrigan la precisión y ubicación de la geometría de los edificios. A esto se añaden elementos de la religión egipcia antigua y el desarrollo científico y humano de esta civilización. Obviamente no es posible responder uno por uno a todos los elementos mencionados por los defensores de esta teoría sin volverse aburrido, sobre todo porque eso tendría un interés limitado. Por eso, para abordar este mito es interesante tratar de entender qué pudo haber llevado a este malentendido y cuál es la realidad al respecto, basándonos en los trabajos desarrollados desde hace más de 200 años. ¿Qué es una pirámide en el Antiguo Egipto y para qué servía? Un poco de perspectiva ahí. Así es, gracias Jules. Una pirámide es un monumento funerario del Antiguo Egipto que servía principalmente como tumba para los faraones, reyes del Antiguo Egipto, considerados como una encarnación divina en la tierra. También, aunque menos notorio, fue tumba de reinas y figuras del Estado. Las nociones que se deben tomar en cuenta al analizar estos monumentos implican de hecho comprender la perspectiva de la época. Existen 3 elementos que debemos abordar en relación con el mito que estamos tratando hoy. Con Imhotep abordaremos el tema a fondo, no superficialmente. En cada punto se mostrará el número en egipcio antiguo. Del 1 al 10 se usan bastones, que acompañaré con su pronunciación. Las afirmaciones basadas en elementos presentados como hechos por los partidarios de la teoría de los alienígenas en la antigüedad a menudo no tienen un fundamento real. Provienen de una interpretación que ignora elementos importantes presentes. Así, una gran cantidad de las afirmaciones hechas olvida totalmente recordar que las pirámides no surgieron de repente, por un destello de genialidad, sino que son el resultado de largos ensayos y errores que se desarrollaron durante varios siglos. La primera pirámide propiamente dicha es la de Sácara, una pirámide escalonada sin pendiente lisa. Se construyó en el siglo 27 a.C. por orden del faraón Djeser y su arquitecto Imhotep, cuyo nombre perdura. Hasta la dinastía siguiente con el faraón Snefru, se intentó por primera vez construir una pirámide lisa, la pirámide romboidal.
cuya inclinación cambia a la mitad de su altura, por errores de cálculo y mala preparación del terreno. Este intento resultó en un fracaso, ya que no se logró el objetivo de construir una pirámide lisa y el edificio es inestable. Este fracaso enseñará pues a los arquitectos y jefes de obra del faraón a aprender de sus errores. Así, todavía bajo el reinado de Snefru, se construirá la primera pirámide lisa, la pirámide roja de Dashur. El interior es básico comparado con las pirámides de Giza, pero lo esencial estaba. Nació la pirámide de caras lisas. Los egipcios aprendieron tras muchos intentos a construirlas. El punto culminante de la era de las pirámides será, desde el punto de vista monumental, bajo el reinado del faraón Keops, constructor de la pirámide más grande de Egipto. Así que es un proceso que se extiende a lo largo de varios reinados e incluso varias dinastías, hecho de intentos, innovaciones, ingenio y fracasos, que al fin permitirán construir las grandes pirámides de Egipto. Luego, en cuanto al mito que tratamos hoy, hay un segundo punto que debe abordarse. El enfoque de los defensores de la teoría de los alienígenas ancestrales es muy cuestionable. Los egiptólogos profesionales, es decir, los que viven de la egiptología, son sistemáticamente descartados, ya que forman parte del sistema que supuestamente nos ha estado mintiendo durante años. Estar de acuerdo o no con el enfoque científico y las conclusiones de los egiptólogos es una cosa, pero parece absurdo ignorar la totalidad de los trabajos realizados en el pasado y basarse únicamente en sus propias observaciones. Obviamente no se pueden responder a la cantidad de preguntas que han surgido en los últimos 2 siglos desde el redescubrimiento del antiguo Egipto. Habría sido saludable tener una posible mirada crítica, al mismo tiempo que se reconocen las zonas oscuras ya claramente documentadas e identificadas, como la ubicación de las pirámides, el traslado de bloques o la capacidad del antiguo Egipto para movilizar tanta mano de obra. Revisaremos estos elementos en el tercer punto. Siguiendo a Imhotep, vamos al siguiente punto. El tercer y último punto que vamos a tratar hoy concierne a la perspectiva desde la cual los partidarios de la teoría de los alienígenas ancestrales observan el antiguo Egipto. La perspectiva utilizada es la de hoy en día, con nuestra cultura, nuestra percepción de lo posible y lo imposible, nuestras capacidades de movilización y nuestros valores. Es un error que puede parecer burdo y sin embargo es probablemente la fuente de una parte considerable de los argumentos de esta teoría. Elementos como la astronomía, que en el mundo cristiano es anecdótica, tenían gran importancia religiosa, simbólica y mitológica en el antiguo Egipto. Es lógico que las instituciones egipcias desde hacía casi medio milenio hicieran grandes esfuerzos para poder comprender el cielo, es decir, simplemente para ser buenos en astronomía, ya que eso era un elemento importante de la religión egipcia. Es lógico hallar este elemento en las pirámides, edificaciones funerarias y religiosas, donde se enterraba al faraón, visto como un dios en la tierra. Una vez más, todo esto no es una aparición repentina, sino el resultado de una evolución religiosa y científica a lo largo de medio milenio. Luego, el comercio y transporte de bienes se hacía por el Nilo. El río era fuente de prosperidad agrícola y funcionaba como una gran autopista. Por ejemplo, se construyó un puerto no muy lejos de las pirámides de Giza para facilitar la llegada de los bloques desde las diferentes canteras que se encontraban más al sur. La corriente del río iba del sur, donde estaban las canteras, al norte, donde estaban la mayoría de los sitios de construcción de pirámides, durante siglos, a veces con ayuda del viento para mover los bloques. Sin embargo, la mayoría de los bloques provenían de canteras relativamente cercanas a los sitios de construcción, siendo los bloques de caliza el material principal. Y este mineral estaba presente tanto en el Bajo como en el Alto Egipto, así que, entre comillas, para las canteras más cercanas, bastaba con arrastrar los bloques. Es decir, colocarlos sobre una especie de trineo y luego jalarlos hasta la obra, mojando la arena delante del trineo para facilitar su movilidad. Hay otras hipótesis serias sobre el transporte de estos bloques a distancias menores. La idea era solo darles la perspectiva aceptada por la mayoría de los egiptólogos. Para concluir, es importante notar que el antiguo Egipto movilizaba muchísimos obreros para sus obras. Heródoto afirmaba que hasta 100.000 obreros trabajaban en la obra. Las estimaciones modernas de los egiptólogos son de unos 20.000. Las estimaciones del egiptólogo Barry Kemp y del antropólogo Carl Butzer nos permiten establecer la población egipcia durante la época de las pirámides, es decir, el antiguo imperio egipcio, en 1 o incluso 1.500.000 habitantes. Eso significaría que entre el 2% y el 10% de la población de la época trabajaba en la obra. Esto no es una locura, especialmente por la capacidad de movilización del país. La movilización se debía a que la población agrícola, que formaba la mayoría,
quedaba sin trabajo en la temporada de crecidas y veía así una oportunidad para aumentar sus ingresos. El trabajo se pagaba con comida o bienes. Los obreros eran habitantes libres del antiguo Egipto y artesanos con habilidades necesarias, y algunos prisioneros comunes o de guerra sentenciados a trabajos forzados. Por eso no había esclavos en estas obras. Recordemos también que una pareja de obreros podía trabajar hasta 2 días en una cara de un bloque para ajustarla, lo que hoy en día puede parecer increíblemente tedioso y aburrido, pero en aquella época era completamente aceptado. Este tema es tan amplio y apasionante que podríamos hablar horas. La idea era darte una perspectiva simple, clara y con fuentes verificadas para que cuestiones por ti mismo la seriedad de la teoría de los alienígenas en la antigüedad. No dudes en echar un vistazo a las referencias que encontrarás en la descripción de abajo para saber más. Antes de cerrar, agradezco a Lichi por su valiosa contribución como autora de las ilustraciones y personajes de este episodio. Gracias a Darius por crear la música de fondo para este episodio. Pueden escuchar el trabajo en el enlace de SoundCloud en la descripción. Gracias a Esteban por revisar los elementos presentados. No duden en darle like al video si les gustó, así como en dejar sus comentarios sobre este fascinante tema. Sígueme en Facebook y Google+, más para ver publicaciones sobre temas históricos variados. Busco compartir anécdotas y aclarar mitos de forma clara y sencilla. Hasta la próxima.